Muchas gracias Educo para invitarme. Muchas gracias a la Caixa para hospedarnos. No es la primera vez que trabajo con esta fundación. Me gusta recordar que en el 92, en el Paseo San Juan de Barcelona, la Caixa organizó Fratografías, una exposición de los dibujos de mi colaborador y amigo Frato, que dibuja viñetas. Antes que todo, mirar un poco el titular de esta conferencia, de este congreso. El bienestar. Es interesante notar que la palabra bienestar no está en la Convención de los Derechos del Niño. Y cuando pensamos al bienestar de nosotros, los adultos, siempre asociamos nuestro bienestar a nuestros derechos. Y en nombre de los derechos discutimos, luchamos, organizamos protestas, luchas sociales, hasta revoluciones, reivindicando nuestros derechos. Cuando hablamos de los derechos de los niños, cuando hablamos del bienestar de los niños, normalmente pensamos que el bienestar de los niños se identifica con la protección que los adultos le garanticen. El niño sigue siendo transparente. El niño sigue considerado que vale por lo que va a ser, no por lo que es. Es el futuro ciudadano. Es el futuro adulto, la futura adulta, que tendrán un lugar en la vida a medida que van realizándose. Yo creo que vale la pena, abriendo este congreso sobre los derechos, reconstruir un poco la historia de estos derechos, por lo menos desde mi punto de vista, que no soy un histórico. Hace un siglo, la Primera Guerra Mundial se realiza lejos de las ciudades. Los ejércitos van a enfrentarse en lugares ajenos, montones de muertos, muchísimos hombres, maridos y padres mueren, dejando muchas viudas, muchos huérfanos. Los políticos, los poderosos del mundo se reúnen, se encuentran, discuten y nace la Carta de Ginebra del 24. Es la primera afirmación del derecho a la protección y a la defensa de la infancia. El mundo adulto, con vergüenza, reconoce que ha fallado y tiene deberes frente a la infancia. En estos años, en los años 30, hay un pensador en Polonia, en Varsovia, un médico, un pediatra, se llama Janusz Korczak. Janusz Korczak, en los años 30, escribe una carta magna de los derechos de los niños, en la cual afirma que el niño tiene derecho al presente en los años 30, tiene derecho al respeto, tiene derecho a protestar contra las injusticias. Janusz Korczak llega a ser el director del orfanato de Varsovia y termina su vida acompañando los niños judíos del orfanato dentro de la cámara gas. Es un testigo importante. Yo creo que tenemos que considerarlo el padre de la Convención
de los derechos de los niños. La Segunda Guerra Mundial se combate también dentro de las ciudades. Las ciudades son destruidas. Y claro que como empezó con esta guerra, la mayoría de los muertos no fueron soldados, sino fueron civiles, entre ellos muchas mujeres, muchos niños. El movimiento Freinet, que fue un punto de referencia para nosotros que nos ocupamos de educación, en el 57 en la Carta de Nantes afirma: los niños tienen derecho de organizarse democráticamente por el respeto de sus derechos y la defensa de sus intereses. El 20 de noviembre del 59, sinceramente no sé por qué Naciones Unidas eligieron esta fecha, que se repitió 30 años después. En el 20 de noviembre del 59, Naciones Unidas firman la Convención de los Derechos, la Declaración de los Derechos de los Niños. Son 10 artículos totalmente enfocados en estos temas de la defensa, de la protección, de la tutela de la infancia. Es un periodo muy importante esto para todos nosotros que nos ocupamos de infancia, porque la ciencia da mucha importancia a esta etapa de la vida y nuestros maestros, a empezar de Freud, siguiendo por Piaget, Vygotsky, hasta Brunner, que sigue afortunadamente viviendo en Estados Unidos, nos ayudan a reconocer que los primeros años son los años más importantes en absoluto en la vida de una mujer y de un hombre. Y los grandes pedagogos de Montessori, Pestalozzi y Freinet aplican esta idea a su pedagogía y a su didáctica. No sé si por efecto de esto, el 20 de noviembre del 89, cuando Naciones Unidas firman la Convención de los Derechos del Niño, hay algo de nuevo. Claro, la Convención confirma los deberes de los adultos frente a la infancia. Confirma el deber de la tutela, de la defensa, de la protección a los niños. Pero hace un paso más adelante y hace una reflexión nueva, de mi punto de vista revolucionaria. Reconoce que el niño es ciudadano. Y es ciudadano desde el nacimiento. De este momento no podemos más decir que el niño es el futuro ciudadano, cosa que al contrario seguimos escuchando cuando los políticos o las personas importantes se encuentran con los niños. Vosotros sois los futuros. Equivocado, incorrecto. Los niños son ciudadanos desde siempre. Yo me ocuparé de esta parte de la Convención. La Convención, algunos analistas, algunos estudiosos, la analizaron como un documento ambiguo, que por una parte considera al niño como bajo de protección y por otro como protagonista. Yo me dedicaré a la parte del protagonismo infantil, confirmando que no tengo dudas que nosotros adultos tenemos deberes hacia la infancia, hacia nuestros hijos, hacia nuestros nietos, protegiéndolos y garantizándolos. Pero hay algo más, y de este algo más voy a dedicarme. El problema más grave que encuentro en estos años, porque en estos años han ocurrido
cumpleaños. La convención cumplió 25 años el año pasado. Este año España cumple 25 años de la adhesión de vuestro país a la convención. Nosotros lo vamos a cumplir el año próximo. Italia adherió en el 91. Pero si yo pido, no lo voy a pedir, no tenéis miedo, pero si yo pido de levantar las manos los que saben, por ejemplo, cuál es el artículo que reconoce el derecho de los niños a expresar su opinión, o el derecho de los niños a una escuela pública, o el derecho de los niños al juego, no sé cuántas manos se levantarán. Si no se levantan todas vuestras manos, es muy grave. Porque aquí estamos en un congreso sobre los derechos de los niños. Conocerlos es lo mínimo, que no significa respetarlos, pero sí que es una condición necesaria. Perdonáis, no es muy simpático poner como un examen al empezar de una conversación, pero es para entender cuánto grave es la situación. Yo estoy invitando todas las entidades con las cuales me encuentro, y ahora lo hago con Edujo, pero lo estoy diciendo con los alcaldes, mañana lo voy a decir a la alcaldesa de Madrid. Es fundamental a cumplir con el artículo 42, que dice: los Estados partes se comprometen a dar a conocer ampliamente los principios y disposiciones de la Convención por medios eficaces y apropiados, tanto a los adultos como a los niños. Es un compromiso muy claro, no debería ser ambiguo. Tenemos que hacer lo que podemos para que sea conocido ampliamente. Significa profundamente, no significa distribuir libritos el 20 de noviembre para que todos los niños lo tengan en el bolsillo. No significa nada conocerlo ampliamente, con medios adecuados. Y lo que me encanta es que lo conozcan los adultos, porque cumplen, pero que lo conozcan también los niños. Yo siempre lo digo a los niños: no tenéis que confiar demasiado en nosotros. Tenéis que vigilar, controlar, reivindicar. Y claro, para hacerlo tienen que conocerlo. Es muy importante que los niños conozcan sus derechos para que puedan reivindicarlos. Vamos a ver algunos de estos artículos. Me han dado bastante tiempo, pero no tanto para comentarlos todos. Y el primero es algo que está un poco en intermedio entre la educación y la ciudadanía entendida como forma de participación. Márquez escribe: creo que se nace escritor, pintor o músico. Esto quiere decir que cuando un niño llega a la escuela primaria puede ya ir predispuesto por la naturaleza para alguno de estos oficios, aunque todavía no lo sepa. Y tal vez no lo sepa nunca, pero su destino puede ser mejor si alguien lo ayuda a descubrirlo. No para forzarlo en ningún sentido, sino para crearle condiciones favorables y alentarlo a gozar sin temores de su juguete preferido. Creo con una seriedad absoluta que hacer siempre lo que a uno le gusta, y solo eso, es la fórmula magistral para una vida larga y feliz. Loris Malaguzzi, un gran amigo que lamentablemente perdimos de hace 20 años, que es el padre de las escuelas de Reggio Emilia, por lo cual creo que una experiencia escolar que se conoce bastante también aquí.
escribe en un poema, en una poesía bastante larga, de la cual cito solo algunas líneas, dice: el niño tiene 100 lenguas, 100 manos, 100 pensamientos, 100 maneras de pensar, de jugar, de hablar, 100, siempre 100. 100 maneras de escuchar, de sorprenderse, de amar, 100 alegrías para cantar y entender, 100 mundos que descubrir, 100 mundos que inventar. El niño tiene 100 lenguas y además 100, 100 y 100, pero le roban 99. ¿Quién roba tanto a los niños? No creo que sea solo la escuela, pero la escuela tiene muchas responsabilidades en este robo. ¿Y cómo hace la escuela robar tanto? Proponiendo poco. Ofreciendo a los niños, a los alumnos y a las alumnas solo pocos lenguajes. Lengua, matemática, ciencia, casi nada más. Y los que nacieron músicos, pintores, artesanos, fracasan. ¿Pero esto la escuela puede hacerlo? Parece que no. ¿Os acordáis del artículo 13 de la Convención de los Derechos de los Niños? Lo leo. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión. Ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño. ¿Lo sabe la escuela? ¿Sabe que esta es una ley del Estado español? Como tal, es vinculante, tanto que si no se respeta, la escuela llega a ser ilegal y tendremos que cerrarla. Pero el artículo que siempre me impresionó más y que ya fue citado de parte de Salomé Droher en la última intervención es el artículo 12. Cuando yo lo leí la primera vez, he hecho un salto en la silla diciéndome, no es posible. No es posible que adultos prometieron tanto. Porque dice, los Estados partes garantizan al niño el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño. Por lo cual, yo reflexioné y dije, bueno, esto lo han dicho no en un lugar cualquiera, no una entidad cualquiera, una asociación, un señor maduro que habla en nombre de los niños, un filósofo, no. Esto ocurrió en la sede más alta, más importante de la política mundial, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Y de parte de los representantes de todos los estados del mundo. Y en esta ocasión los adultos del mundo, con este artículo, prometieron a los niños del mundo que de este momento no habrían tomado ni una decisión más que los afectara sin consultarlos. Me pareció impresionante, una generosidad impreveíble y una mentira total. Porque sobre esto creo que no se ha hecho casi nada. Porque han pasado 25 años. ¿Cuántas decisiones se han tomado en estos 25 años a nivel de las familias, de las escuelas, de los estados, de las ciudades, de los estados, de las naciones y tal, sin consultar a los niños? Claro, pensamos, por ejemplo, que una escuela es un lugar donde solo
se toman decisiones que afectan a los niños, porque ellos son los usuarios de este servicio. ¿Hay costumbre de consultar a los alumnos? ¿Qué no significa tener los alumnos de las escuelas superiores presentes en el consejo de la escuela? Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de pedir lo que piensan los alumnos de lo que estamos proponiendo, a todos los niveles escolares. Si no se está haciendo, de nuevo la escuela es ilegal, porque esto está previsto de la ley nacional española. Y lo que me impresiona mucho es pensar que esto está previsto en las leyes de todos los países del mundo, menos uno, como sabéis, me imagino. Lo único país que no adherió a la Convención de los Derechos de los Niños es un país que no puede adherir, que es Estados Unidos. Y no puede adherir porque algunos de los estados prevén la pena de muerte para menores de 18 años. Y esto es incompatible, me parece correctamente incompatible con la Convención misma, y por lo cual, hasta que no se supera esta dificultad, no pueden adherir al proyecto. Claro que esta es una novedad total. En Italia las mujeres entran con derecho de voto, por lo cual de participación activa en la vida política, en el 46. Ayer. Podemos pensar que es difícil, que los adultos hoy consideran que los niños deberían participar. Pero esto dice la ley. Esto dice la ciencia, que cité antes, ahora no voy a volver a comentarla, pero para nosotros, para los que estudian el desarrollo infantil, no hay dudas que los niños son competentes, son capaces, pueden ser escuchados. La palabra infancia, como sabéis, significa no hablan. Infante es lo que no tiene palabra. Claro, después de los primeros meses un niño empieza a hablar, pero se siguió llamándolo infantes, imagino, no tanto porque no sabe hablar, sino porque no tiene nada para decir. ¿Por qué debería hablar un niño? ¿Por qué debería hablar un alumno? El alumno hay que callarse y escuchar y acordarse lo que dice, lo que sabe, que es el maestro. Este artículo de la Convención rompe esta idea. No, los niños no solo no tienen que callarse, sino que necesitamos escucharlos. Y aquí es interesante analizar por qué lo necesitamos. Por una parte, porque tienen algo para decir. Yo siempre digo, los niños no son mejores que nosotros, no saben más que nosotros, no es verdad, pero son distintos de nosotros. Esta es su fuerza. La diversidad es un gran valor. Un alcalde está rodeado de colaboradores, imagino de gran calidad. Si es un buen alcalde, sabe buscar buenos colaboradores, competentes. El tema es que todos son adultos, por lo cual a todos falta una parte, que es la parte que representan los niños. Y los niños, representando a su parte, representan también la parte de los otros, entre comillas, entendiendo por otros los que están afuera del poder, afuera de la escucha, afuera de las decisiones, que son los ancianos, que son los minusválidos, que son las personas que no participan. Por esto digo siempre a los alcaldes que aprendiendo a escuchar a los niños se hace una buena gimnasia de democracia. Pero hay también otra razón profunda que nos invita a escuchar a los niños. Y es muy amarga. Es que estamos llevando muy mal
nuestro poder de adultos. Hemos creado una sociedad, hemos reconstruido las ciudades después de la última guerra y después de la guerra civil aquí en España. Cuando las ciudades salieron destruidas, como decía antes, y hemos tenido que reconstruirlas, se reconstruyeron para alguien. Se eligió un ciudadano prototipo, un ciudadano modelo, que es un adulto varón trabajador. Por esto se han creado lugares para vivir cerca de la ciudad porque el campo ya no era útil. Así nacieron las periferias de la ciudad, que no existían en la ciudad histórica. Se organizaron los servicios de movilidad para que estas personas, los adultos, podían ir a trabajar. Se crearon servicios para sus hijos, para sus padres y para los discapacitados. Y siempre me dicen, bueno, pero las buenas ciudades han hecho mucho para la infancia. Los servicios infantiles son una parte importante de la administración, sí, pero cuidado, que si lo analizamos correctamente, estos servicios no son tanto a medida de los niños, sino a medida de sus padres. Una guardería no está abierta por lo que necesita y desea un niño de 3, 4 años, que probablemente le gustaría estar una horita con sus compañeros y después volver a su mamá, hasta que se cansa de su mamá, porque también las mamás cansan, y volver a sus amigos. Y bueno, un horario infantil de los niños no sería de 12 horas en la guardería. Las 12 horas son la necesidad de sus padres trabajadores. No estoy diciendo que esto es injusto, describo. Es un servicio para los padres, más que un servicio para los niños. Y esto así funciona para los ancianos. Yo soy anciano y me doy cuenta que a mí no me gustaría vivir solo con ancianos. Y al contrario, los hospicios son juntando ancianos, haciendo fiesta de ancianos, con viajes de ancianos y todo esto. Hemos hecho una ciudad para nosotros, una ciudad muy incómoda para los demás, muy incómoda para los que no son adultos, que no son varones, que no son trabajadores. Probablemente incómodo por la mayoría de la gente que vive en la ciudad. Podemos hablar de muchas cosas, no lo voy a hacer para no hacer triste el empezar de este congreso, que será, espero, muy vivo y muy... Cuando digo estamos usando mal nuestro poder, hemos tomado mucho poder y lo estamos utilizando mal. Estoy pensando al ambiente. Lo estamos aprovechando como si fuéramos los últimos habitantes de este planeta. Como si no tenemos ni hijos ni nietos. Estamos gastando energías que no se pueden reproducir. Hemos creado una crisis económica impresionante, fruto de toda la sabiduría económica del mundo. No obstante las promesas, los congresos, las convenciones, seguimos haciendo guerras. Las injusticias del mundo van creciendo. Los datos estadísticos nos dicen que los ricos siguen siendo más ricos y los pobres más pobres. Una niña, Seven Suzuki, a la cumbre de Río, representando a los niños del mundo, terminó su intervención, tenía 12 años, canadiense, terminó su intervención diciendo: lo que hacéis vosotros adultos
me hace llorar en la noche. Terrible, terrible. Y Victoria, una niña de 10 años de Rosario, de Argentina, en un encuentro conmigo, hacía parte del Consejo de Niños de Rosario, decía, la culpa de todo es de los adultos. Hay que limitar el poder de los adultos. Lo tenía muy claro, era un programa político muy eficaz. Y un niño pequeño de 5 años de un pueblo de Italia, trabajando sobre los derechos del niño con su maestra, salió con esta frase, para mí siempre misteriosa y impresionante, diciendo, si los adultos no escuchan a los niños, van a encontrar líos grandes. 5 años. De aquí yo siempre digo, los niños tienen una capacidad profética. Probablemente no sabe mucho de los líos que estamos creando. Hay un dato que siempre me da vergüenza citar, es que parece que por la primera vez en la historia de la humanidad, las generaciones que van a venir después de nosotros tendrán una esperanza de vida menor de la nuestra. Lo digo con una amargura profunda porque tengo hijos y nietos. Esto creo que es la tradición más fuerte que nosotros podemos hacer frente a la historia, frente al futuro. Porque nosotros, yo, de mis abuelos, no digo de las generaciones, de mis abuelos, recibí casi 10 años de vida más. Y lo estamos gastando. Federico de Roma, miembro del Consejo de Niños de Roma, afirmó frente a su alcalde, pido a la ciudad el permiso de salir de casa. Una frase que me golpeó mucho. Primero porque es una frase que no se pone frente a un alcalde. Es lo que un niño puede pedir solo a sus padres. Y solo los padres pueden dar o negar este permiso. Pero Federico sabe que si lo pide a sus padres, los padres le dicen, no, tú no puedes salir porque la ciudad no lo permite. Por lo cual, coherentemente va frente a su alcalde y dice, démelo tú, el permiso de salir de casa. Y yo creo que la frase de Federico es una propuesta política concreta. Pide a su alcalde qué puede hacer tú para que nosotros, los niños, podamos salir de casa. Esta frase me ha hecho reflexionar sobre otro aspecto, la diferencia entre Federico y sus padres. Es probable que el diagnóstico sea parecido. Los dos piensan que la ciudad es peligrosa. Los padres dicen, es peligrosa, entonces tú no puedes salir. Si quieres salir, te acompañamos, posiblemente en coche, porque parece que si va en coche es un poco más seguro. Lo digo aquí, los lugares más peligrosos donde puede estar un niño hoy en nuestras ciudades desarrolladas son su casa y el coche de sus padres. Casi los únicos lugares donde ocurren accidentes. No es ni la calle, ni el juego, son la casa y el coche. Bueno, te acompañamos. Federico dice, la ciudad es peligrosa, entonces hay que cambiarla. No sé si se nota la diferencia. Los padres son resignados. La ciudad es así como es. No, la ciudad la cambiamos. Cuando el alcalde de Roma abrió el Consejo de Niños en el 2001, ha dicho exactamente esto. Yo he pedido este consejo porque necesito vuestra ayuda, necesito vuestros consejos. Desde ahora empezamos a trabajar juntos para cambiar la ciudad.
El alcalde de una ciudad como Roma, que tiene miles de colaboradores, se da cuenta que le falta un punto de vista, lo de los niños. Y lo necesita no para hacer contentos los niños, no porque es gracioso, sino por un tema exquisitamente político y administrativo, cambiar la ciudad. Y esta frase de Federico también me llevó a la memoria una frase que me gusta mucho, que es: la esperanza tiene dos hijas hermosas, la ira y la valentía. La ira ante el estado de las cosas y la valentía para cambiarla. No es una frase que se citó a la Puerta del Sol en las manifestaciones de los indignados. Es una frase de San Agustín. La ira y la valentía. Por esto vale la pena trabajar con los niños. Por esto vale la pena escucharlos. Por esto vale la pena crear una condición nueva en la cual los niños puedan ser protagonistas. Esto es un poco la filosofía de nuestro proyecto La Ciudad de los Niños. Y con estas motivaciones intento ayudar a los alcaldes a entrar en esta red. Bueno, pero no podemos olvidarnos de lo que ha dicho Federico. Federico dice: pido el permiso de salir de casa. Esto es otro enorme tema que no voy a profundizar demasiado, pero quiero tocarlo. Los niños de nuestros países, Italia primero, es uno de los últimos países del mundo por el nivel de autonomía de movimiento que tienen los niños. En una recién investigación a la cual no participaba España, por lo cual no tengo el dato español, niños de primaria que van a la escuela solos, caminando, no superan el 7% en Italia. 7% significa nada. Significa nada en primero, segundo, tercero, significa llegando a quinto, que en Italia es el último año de primaria, no superamos el 15% probablemente. En el ciclo medio, que es de 11 a 13, no se supera el 30% de autonomía, que es una vergüenza. Un compañero de mi escuela secundaria inferior, que llamamos media, que llegaba a la escuela con sus padres, el pobre podía morir porque era una vergüenza total. No existía. Pero hoy es lo normal. ¿Y esto por qué me preocupa tanto? Porque uno dice, bueno, cambian muchas cosas. Antes se hacían cosas, hoy se hacen otras. Es que los niños no han cambiado. Sus necesidades no han cambiado profundamente. Y siguen necesitando autonomía. Un niño que no sale de casa, saludando a sus padres, para encontrarse con sus amigos, para vivir la experiencia del juego, para vivir la aventura, el descubrimiento, la sorpresa, es un niño que tiene problemas graves de desarrollo, de crecimiento, tanto a nivel físico que a nivel psicológico. A nivel físico porque, por ejemplo, todo el tema de la obesidad infantil está muy conectado con la falta de movimiento autónomo. Los padres se quejan conmigo porque dicen, no, pero nosotros lo escribimos en muchos cursos por la tarde de fútbol, tal. Los niños de hoy pueden estudiar fútbol, no pueden jugar a la pelota. Y lo que necesitan es porque solo jugando pueden descargar las energías así como lo necesitan. Cuando digo los niños de hoy no pueden jugar,
También los padres se quejan diciendo cómo no pueden jugar, que todos los días lo llevamos al parque, con muchos problemas porque tenemos que dar turnos, mi mujer, yo, tal. El tema es que esto no es juego. No se puede jugar vigilados. No se puede acompañar a jugar. El verbo jugar solo puede conjugarse con el verbo dejar. Pero es complicado, lo siento, pero es así. Así como no se sustituye el juego con juguetes. Los niños son propietarios de juguetes, pero jugar es otra cosa. Si no salen solos, no pueden vivir la experiencia de riesgo. Y los padres me dicen, bueno, nosotros lo acompañamos a propósito, para que no corran riesgos. Bueno, el tema es que los riesgos son necesarios. Es importante que cada uno de nosotros, a las distintas edades, podemos encontrar riesgos adecuados a nuestra edad. Los niños no son aspirantes suicidas. Cuando leemos estas noticias en el periódico, bueno, es algo de impresionante, pero no, los niños no lo son. Esto es un tema que va creciendo en la adolescencia. Puede ser que hoy, por muchas razones, se está adelantando, pero bueno, esto es otro tema. El niño, si va a encontrar un obstáculo, un riesgo, lo hace por su placer, para enfrentarse con sus capacidades o con las capacidades de sus compañeros. Hace parte integral del juego. Y claro que si nosotros, por nuestra presencia, impedimos a los niños de vivir esta experiencia de riesgo, esta experiencia va retrasándose, se va acumulando una necesidad de transgresión que va a explotar en la adolescencia. Y claro, con mucho más peligro. Por lo cual vale la pena sufrir un poco hoy para no llorar mucho mañana. Y vamos al tercer artículo que quería comentar, que obviamente es el artículo 31, que es interesante porque es el artículo del juego. Es interesante el cambio que ha tenido entre las distintas lenguas. En el texto original en inglés dice, perdonáis mi pronuncia inglés, perdona la señora por cómo lo voy a pronunciar. The States parties recognize the right of the child to engage in play. Reconoce el derecho de comprometerse en el juego. To engage to play. Es muy fuerte. Dice, reconoce el derecho de los niños a comprometerse en el juego. La traduzione italiana es: gli stati parti riconoscono al fanciullo il diritto di dedicarsi al gioco. Reconocen el derecho a dedicarse al juego. Por razones que no conozco y que no comparto, la traducción española es: los estados partes reconocen el derecho del niño al juego. Punto. Yo creo que valdría la pena hacer una investigación o una propuesta de integrar este valor más profundo, porque yo siempre reflexiono que a mis hijos nunca me salió de decir, me parece que no estáis dedicándome bastante al juego. Dedicarse en Italia se utiliza casi solo para los deberes o para el estudio, pero no para el juego. Pero que el texto internacional dedique al juego una consideración como un compromiso, me gusta mucho. Es el verdadero trabajo del niño. Y to engage lo subraya. Hay que comprometerse. Bueno,
¿Por qué es tan importante el juego? Notáis que siempre se habla del juego, del estudio y tal, que hay que estudiar, no hay que jugar. No. La Convención de los Derechos del Niño, que se ve que atrás tenía personas que conocían profundamente todo el tema de la psicología infantil y tal, dedica un artículo a la escuela institucional, el artículo 28, porque el 29 es sobre educación, pero en ese sentido más amplio, el 28, y al juego otro artículo, el 31. Son dos. No son que a la escuela le dedicaron 5 artículos dando cuenta que es la experiencia más importante y el juego, bueno, sí, importante, pero sí es posible cuando hay tiempo, sí hay tiempo, no, uno y uno. Y me gusta siempre decir que esto significa que tienen el mismo nivel, deben tener el mismo nivel, la misma dignidad, el mismo respeto. De otra parte, los que estudian los temas de desarrollo infantil y tal, no tienen dudas, pero no tienen dudas sobre un aspecto muy claro, que el juego es la experiencia más importante en la vida de los hombres y de las mujeres. Porque la etapa más importante, como decía al empezar, es la etapa que corre de las primeras horas de vida en los primeros meses y años, y en esta edad el juego es la actividad principal que las niñas y los niños hacen. Empezando a jugar con el pecho de su mamá, empezando a jugar con los ojos de su mamá y después con su cuerpo y después con el mundo que lo rodea. Pero sobre esto no hay dudas. Por lo cual defender el derecho al juego es fundamental. ¿Qué significa? Bueno, significa que un poco lo que hemos dicho antes, para poder jugar un niño tiene que poder salir de casa. No se puede jugar acompañado, ya lo he dicho. Por lo cual el tema de la autonomía llega a ser un tema fundamental que la ciudad tiene que asumir. Para que la ciudad respete el derecho al juego, tiene que permitir a los Federicos y las Federicas de Roma, pero también de Madrid, también de cualquier vuestra ciudad, de salir de casa y vivir la experiencia del juego. Tienen que tener tiempo para hacerlo. Esto es un tema muy gordo, y aquí sale todo el tema de los deberes. No voy a analizarlo profundamente, si queréis podemos discutirlo después, pero yo simplemente siempre he dicho, yo creo que los deberes, especialmente en la escuela de la obligación, en la escuela obligatoria, es un error pedagógico, una equivocación pedagógica y un abuso. Una equivocación pedagógica porque normalmente el objetivo de los deberes es fortalecer, porque no creo que los maestros dan deberes para molestar a los niños y las familias. No creo que esto explícitamente sea el objetivo. Creo que el objetivo en serio sea que pueda fortalecer especialmente los más débiles. Bueno, el tema es que los más débiles no saben hacer los deberes. Los más débiles son débiles y por esto no saben hacerlo. Y no tienen normalmente una familia atrás que pueda ayudarlos. Lamentablemente, en la escuela sigue siendo esta una verdad, que los que fracasan son los pobres, son los que tienen familias débiles, son los que tienen problemas sociales, económicos y culturales. Es una injusticia, es muy grave, pero es así. Por lo cual, los maestros tienen que hacerse cargo de las lagunas, de las cuales son responsables. Si los niños no aprenden, no es culpa de los padres. Por lo cual, si hay que fortalecer, recuperar, llenar lagunas, hay que hacerlo dentro de la escuela, bajo del control del maestro, que es el único que puede saber ayudar a las niñas y los niños a recuperarse. Por lo cual,
Confiar, dar deberes por la tarde y dejar a los niños solos con lo que pueden encontrar en su casa es, repito, una equivocación pedagógica. Es un abuso. Es un abuso porque el tiempo de la tarde no es de la escuela. Si son 2 derechos, hay que repartir el tiempo también. La escuela ocupa el tiempo de la mañana, perfecto, pero esto es su tiempo. Lo que falta, lo que sobra, no es suyo. No puede ocuparlo. No solo, sino que la escuela debería ser sumamente interesada a que los niños vivan el tiempo libre de la tarde libremente con sus amigos, haciendo experiencias de juego, de descubrimiento, porque lo necesita la escuela como material escolar. Una buena escuela no se hace sobre los programas y sobre los libros de texto. Una buena escuela se hace sobre las experiencias que los niños, los alumnos, las alumnas llevan consigo en la escuela. Hoy los niños no tienen nada para llevar a la escuela. Cuando yo hablo con los maestros, me dicen, pero los niños no cuentan más nada. Los niños de hoy dicen siempre que no han hecho nada. Efectivamente, no han hecho nada. Porque su tiempo se pasó en otra escuela, que puede ser de fútbol, pero frente a un maestro, por lo cual ¿qué hay que contar? O frente a una pantalla, o haciendo deberes. Son 3 experiencias que no merecen ser contadas. El juego necesita espacio. Bueno, lo tenemos. Hoy las ciudades se han llenado de espacios de juego para niños. No son espacios para el juego. Yo estoy intentando convencer a los alcaldes a renunciar a estos espacios estúpidos, banales, repetidos. El juego de los niños es creatividad, no se puede vivir en lugares que son iguales en todas las partes del mundo. En todos los lugares hay columpios y toboganes. ¿Puede ser en serio que pensamos que el juego de los niños se reduce a usar columpios y toboganes o poco más? Hacer un espacio para niños significa aislar a los niños. Significa ponerlo al lado, que no creen disturbios. La propuesta es simplemente que los niños puedan aprovechar, siendo ciudadanos, del espacio público como todos nosotros. Y que por favor puedan jugar en las escaleras de su casa, en el patio, posiblemente liberándolo del aparcamiento de nuestros coches, en los pasillos, en las aceras, en las plazas, en los jardines de la ciudad, que sean para todos. Un espacio bueno para los niños debe ser un espacio bueno para todos, donde puedan ir los ancianos para leer su periódico, las parejas jóvenes para hacer sus cosas, y en momentos distintos de la ciudad estos lugares viven. Dice, pero los niños, no os preocupáis, los niños saben cómo jugar. Es importante dejarlos y lo arreglan ellos. Claro, el primero de todo es que los juegos, el jugar en la ciudad no sea prohibido. No sea prohibido. Al contrario, la ciudad es llena de prohibiciones. Yo escuché con mucha atención lo que decía la última señora que intervino sobre esta ley o esta decisión sobre el impacto con la infancia. El hecho que todas las decisiones, las normas, las leyes que van a salir tienen que ser evaluadas sobre el impacto con la infancia. El juego debe ser uno de los primeros, que no impide el juego. Pero hay la ley de la carretera, tiene problemas. Bueno,
el derecho de los niños es primero. El artículo 3 es muy claro. El interés del niño es superior. Hasta que no se corrige la Convención de los Derechos del Niño, esta es la ley. Voy a terminar con dos, por fin, algo hay detrás de esta pantalla. Vamos a ver. Esto es sobre, tengo que tratar 3 puntos muy rápidos, pero estoy en el tiempo. El primero es esto. Cuando se habla de los derechos de los niños, siempre hay alguien que dice, sí, perfecto, pero no hay que olvidarse de los deberes. En este sentido, no los deberes, las tareas, sino los deberes. Es decir, frente a los derechos hay deberes. No importa si no se lee, es en italiano. A mí me interesa como imagen. Como podéis mirar, hay 2 columnas. La columna de izquierda y la columna de derecha. Es el trabajo de una escuela de Roma, de un consejo de alumnos, porque nosotros estamos proponiendo a la escuela, para cumplir con el artículo 12, de crear un consejo de alumnos, que es formado por representantes de todos los niveles escolares, en este caso de una primaria, por lo cual de primero, segunda, tercero, cuarto y quinto, un niño o una niña de cada uno de los niveles, elegidos por sorteo. Esta es la regla. Estos se reúnen cada cuando, o cada semana, cada 15 días, discuten sobre... Y por un año entero discutieron sobre los derechos. Y lo primero que salió, no sé si lo sugirió el director o salió de los niños mismos, dice, bueno, pero hay derechos y deberes. Y si nosotros dejamos a los niños libres en esto, son terribles. Son de una seriedad excesiva. Miráis la columna de izquierda como es, hay rayas. Esta es los derechos. La derecha es de los deberes. Es gris, plomo, enormes. Y yo cuando me lo presentaron, pensé que había algo de equivocado. No me salía bien, pero digo, aquí no me gusta. Es que nosotros tenemos una convención de los derechos de los niños, no hay una convención de los deberes de los niños. En Italia tenemos ¿cómo se llama? Sobre los deberes de los trabajadores, pero no tenemos uno de los deberes de los trabajadores. Y un día me salió, me desperté y digo, encontré la solución. Y la solución creo que es esta, que frente a los derechos de los niños hay los deberes de los adultos, no de los niños. Es ridículo pensar, sí, que los niños tienen derecho al juego, pero tienen que no molestar, que no romper vidrios. Bueno, esto es banal. El tema es que tenemos nosotros el deber de permitir el juego, de crear condiciones adecuadas de juego, de espacio, de tiempo, de autonomía suficiente para que puedan jugar. Y esto igual en la escuela. Los niños tienen derecho a la escuela. Dice, pero tienen el deber de estudiar, comprometer. Claro, pero esto es banal. Lo verdadero es que nosotros, la sociedad, no tiene solo el deber de ofrecer una silla y un banquito a cada niño. Es que tiene el deber de ofrecer un buen maestro a cada alumno. Esto es mucho mejor y esto no lo están haciendo. Están reformando las escuelas, no están reformando la formación de los maestros. Esto es lo que falta. Por esto yo creo que sobre este tema esto es muy importante. Y para seguir un poco sobre el tema, bueno, este es un aporte de mi colega Frato, muchas veces a los niños le toca buscar así trucos para poder jugar.
Esto es un ejemplo interesante, un cartel que yo fotografié en Rosario, es un viejo cartel de la carretera, pero es un cartel que me encanta porque dice, cuidado, hay niños jugando en la calle. Poder volver a tener esta idea que los niños pueden encontrarse en la calle porque necesitan un espacio para jugar. Y esto que me encantó en Miraflores de Lima, prohibido jugar la pelota excepto niños. Excepto niños. Yo creo que se pueden crear normas con adolescentes, podemos decir, bueno, los adolescentes, los jóvenes, que cogen su pelota y se vayan a la gancha, se tomen un autobús, bueno, porque ya pueden. Pero si nosotros no permitimos a los niños, entendiendo por niños lo de primaria, para entendernos. Los niños y las niñas tienen que poder jugar donde quieren, como quieren, cuando quieren. Pero de 2 a 4, bueno, podemos pedir, por favor, que no molesten las personas que están tomando siesta, pero el derecho está de la parte de los niños. Es un favor que podemos pedir. No podemos hacer un cartel que dice prohibido jugar de 14 a 16. Esto es ilegal. Porque si no permitimos esto, obligamos a los niños a ser acompañados por sus padres, que significa, repito, no jugar. Un paso más adelante, hasta el final. ¿Qué puede hacer una ciudad por esto? Os cuento una anécdota. Hace 2 años volví, después de muchos años, en Pontevedra. Para los que no son españoles, Pontevedra es una ciudad de la Galicia. La Galicia es la región española que está al norte del Portugal. Habla una lengua portuguesa, en alguna manera, o mejor, parece que el portugués sea una lengua gallega. Si hay gallegos, Y llueve mucho. Esta es una de las características, no la única, pero... Me llevaron del aeropuerto a una sala de un teatro y el alcalde me presentó. Y presentándome me dice, Francesco, esta es tu ciudad. Yo lo miro diciendo, pero no entendía lo que quería decir. Bueno, te lo explico. Hace 12 años tú fuiste aquí, en esta ciudad, dando una conferencia. Yo te escuché y me convenciste. Yo ya era alcalde de esta ciudad. Y son 12 años que estamos trabajando para que se parezca a los que tú decías. Y citó 2 elementos que son útiles hoy. Dice, tú hablabas de un cambio de prioridades. Y el ejemplo que hiciste es el ejemplo de los peatones y de los coches. Efectivamente, nosotros, los alcaldes, normalmente pensamos que el primero que tenemos que solucionar es el tema del tráfico. Efectivamente, cada vez que yo presento nuestro proyecto a una ciudad, el alcalde me dice, una maravilla, lo comparto todo. Déjame 2 o 3 años que resuelva el tema del tráfico y después, bueno, pasan 2 o 3 años, el tema del tráfico no se resuelve porque no se puede resolver, el dinero se acabó, el espacio también, por lo cual después no hay posibilidades. Y él decía, efectivamente, con nuestros técnicos analizamos la realidad de las calles de Pontevedra. Una calle de 9 metros tenía 6 metros para los coches, 2 sentidos y un aparcamiento. Lamentablemente a los peatones se quedaba 1,5 metros y 1,5 metros, donde tenía que acabar también el mobiliario urbano, por lo cual a los peatones menos de 1 metro, por lo cual tenían que ir en fila india. Si había un cochecito, un desastre. Una ciudad que invita a los ciudadanos a moverse en fila india significa que es una ciudad donde es prohibido el paseo. Para mí, por lo menos, si voy con una persona, no me gusta estar uno detrás del otro.
Y dice, bueno, vamos a ver qué pasa si adoptamos un criterio distinto, cambiamos las prioridades. Empezamos por las necesidades de los peatones. Paréntesis, empezar de los peatones no es solo una actitud ideológica o salutista o ecológica, es una actitud democrática, porque todos somos peatones y solo peatones lo son todos. Después algunos toman el medio público, otros el medio privado, otros la bicicleta, pero todos en algún momento somos peatones. Por lo cual, empezar solucionando el tema a empezar de los peatones es una elección democrática. Bueno, con sus colegas y sus colaboradores dice, bueno, ¿cómo puede ser si empezamos de los peatones? Dice, bueno, aquí necesitan un espacio suficiente para ir en pareja con el paraguas abierto. Esto salió como criterio urbanístico de la ciudad de Pontevedra. 2,5 metros, medio metro por el mobiliario urbano, son 3 y 3,6. Lamentablemente a los coches se queda 3 metros. Un sentido sin aparcamiento. Desaparecieron los aparcamientos en la ciudad. Menos que por una parada de pocos minutos, por necesidad. Aparcamientos afuera. Estudiaron un metro minuto, que es un mapa de la ciudad en la cual todas las distancias se miden en minutos a pie, por lo cual uno sabe que si deja el coche en uno de los aparcamientos públicos periféricos, puede llegar en cualquier punto con menos de 15 minutos, caminando. Y el otro, yo decía en mi conferencia que era una vergüenza cómo los administradores, los urbanistas habían solucionado el tema de las barreras arquitectónicas. Es decir, haciendo bajadas y subidas. Es decir, la persona que se mueve en silla de ruedas, que es el más débil, tiene que hacer el esfuerzo más grande, bajar y subir. ¿Por qué no hacer el contrario? Que el camino de los peatones siga siempre en la misma altura, a su cuota, no perdiéndola nunca, y que sean los coches que suben y bajan. Es decir, el cruce peatonal es a nivel de la acera y los coches suben, no sé si se entiende. Bueno, ahora en Pontevedra, si vais en coche, es muy divertido porque vas así. Esto que produjo que la velocidad máxima de toda la ciudad bajó a 30. Esto produjo que bajaron el número de accidentes y la gravedad de los accidentes. No sé si hay datos más recientes peores, pero en los últimos 3 años Pontevedra no ha tenido muertos de accidentes de coche. Y yo creo que esto tiene que ver con la democracia. Y son 3 años que la alcaldía invita a los niños de todas las escuelas de Pontevedra a ir a la escuela caminando y solos. Esto, lo que puede hacer una ciudad, es importante hacerlo, yo creo que vale la pena y lo cito porque es posible, es posible. No es una ciudad grande, pero es una ciudad más grande de un barrio de Roma o de Madrid. Esto también es un cambio de prioridades. Niños contra adultos, peatones contra coches, barrios contra ciudades. Todos vivimos en el barrio. Hay mucha gente que no sale de su barrio, por lo cual examinar, describir, diseñar los barrios antes de pensar la ciudad, creo que es de nuevo una elección democrática. Y para terminar, esta viñeta que es un poco el resumen de lo que intenté decir. Perdonen las molestias, estamos jugando para ustedes, dice el cartel, y lo dice en serio. Si los niños vuelven en la calle se hace segura. Parece una paradoja. Nosotros no dejamos salir los niños porque pensamos que la calle es insegura. De verdad, la calle es insegura porque no hay niños. Los niños que se mueven con adultos son un hecho privado, pero los niños que se mueven solos son un hecho público.
y obliga a nosotros, a todos los vecinos, a los que lo encuentran, a hacerse cargo. Y esta es una capacidad que solo los niños tienen, de obligarnos a ser mejores. Y esto creo que es una finalidad muy importante para nuestras ciudades. Gracias.